Buen día, empezamos la clase 16. El tema de hoy son los coeficientes de Fresnel. Pero antes de eso quería decir un par de cosas muy sencillitas que quedaron colgadas de la clase pasada respecto de el tema de polarización. Acá hay alguien preguntando qué pasó con el Bosco, ¿no? Sí, me tuve que mudar por un problema acá en casa, pero no, nada grave. Calculo que la semana que viene vuelve. Eh, entonces, vamos a hablar, entonces, es una cosita muy simple, pero que creo que se va a entender mucho mejor qué significan los parámetros de Stokes y por qué son tan importantes. Entonces, recuperando lo que habíamos dicho el lunes, ¿se acuerdan que la situación era que yo tenía alguna fuente de radiación que estaba emitiendo luz, la que yo no sabía, y que cómo eran los campos eléctricos y magnéticos de este campo de radiación, y que de hecho podían no estar completamente determinados, podían ser parcialmente aleatorios. ¿Qué es la situación que ocurre cuando uno mira una fuente natural como el Sol, en que en realidad está viendo la emisión no de una fuente, sino de una cantidad enorme de fuentes que tienen propiedades que son estocásticamente independientes una de otras? Entonces, en un momento dado, uno no puede saber de cuál de los iones del Sol es el que emitió el fotón que uno está percibiendo en ese momento, y eso hace que la radiación de una fuente natural adquiera propiedades que pueden ser total o parcialmente aleatorias. Pero por otro lado, como en general uno lo que le interesa calcular son operadores que son bilineales en los campos, como por ejemplo la densidad de energía, el vector de Poynting, la densidad de momento lineal. Uno sabe que la radiación electromagnética es siempre transversa, por lo cual no hay componente en la dirección de propagación. El campo eléctrico solo tiene dos componentes independientes, que son ortogonales a la dirección de propagación, y por otro lado, conociendo el campo eléctrico, uno puede determinar completamente el campo magnético a través de la ley de Faraday. Entonces, básicamente, uno puede calcular cualquier cosa que realmente le importe conociendo cuatro funciones de correlación, que son básicamente las varianzas de la componente X del campo eléctrico, la variancia de la componente Y. Estamos usando notación compleja, por eso la necesidad de estos conjugados, y finalmente la función de correlación entre el campo X y el campo Y. Obviamente, el valor de expectación del módulo cuadrado de la componente X del campo es un número real. Lo mismo pasa con el valor de expectación del módulo cuadrado de la componente Y. Pero la función de correlación entre la componente X y la componente Y, en principio, es un número real, es un número complejo, tiene parte real y parte imaginaria. O, dicho de otra manera, podemos considerar a la función de correlación y a su complejo conjugado como dos variables independientes. O sea que siempre voy a tener 4 grados de libertad. Y lo que quizás era lo que uno no se esperaba era que resulta conveniente organizar esos 4 grados de libertad como los elementos de una única matriz de 2 por 2, que está normalizada de tal manera que la traza de la matriz me dé la intensidad del rayo de luz. O sea, conceptualmente eso era lo nuevo, que hay algo que ganar por pensar que estos 4 datos eh,
pensarlos como los componentes de una única matriz. Y aparecían los parámetros de Stokes. Una vez que uno normalizaba esta matriz ρ a la intensidad del haz, uno veía que todo lo demás se podía escribir, o sea, siempre son 4 datos, 4 números reales que uno necesita. Uno es la intensidad, quedan 3. Ocurre que es conveniente introducir los parámetros de Stokes y escribir la matriz ρ de esta forma. O sea que S1, S2 y S3 me dan directamente las funciones de correlación que yo necesito, cocientadas por la intensidad de la luz. Una primera propiedad que habíamos visto de estos parámetros de Stokes era que en realidad, bueno, eran 3 parámetros reales, no podían ser completamente arbitrarios, tenían que vivir sobre la superficie o en el interior de la esfera unitaria en un espacio de 3 dimensiones, que no es el espacio físico, es un espacio de parámetros. Ocurre que con la radiación electromagnética, con 3 parámetros me las arreglo, y entonces el espacio de parámetros también tiene dimensión 3, pero no es el espacio físico. Después, esto lo vimos la vez pasada, después habíamos visto que cada punto en esta esfera unitaria representaba un estado de polarización y que distintos puntos tenían características especiales. Los puntos que están en la superficie de la esfera representan luz que está totalmente polarizada, mientras que el origen de la esfera representa lo que llamamos luz natural. O sea, en el origen de la esfera quiere decir que el módulo cuadrado de la componente X es igual al módulo cuadrado de la componente Y, porque ese 3 vale 0. O sea, la intensidad está repartida en partes iguales entre la componente X y la componente Y. Y por otro lado, la componente X y la componente Y son estocásticamente independientes. O sea que no hay una dirección privilegiada. La intensidad, al ser la intensidad la misma en la componente X y la componente Y, si yo giro el sistema de coordenadas va a seguir pasando lo mismo. O sea, lo que estoy diciendo es que la intensidad es la misma en cualquier dirección ortogonal a la dirección de propagación. Y que los campos en 2 direcciones perpendiculares, cualesquiera, son estocásticamente independientes, por eso la función de correlación de los elementos fuera de la diagonal me dan 0. Y esto es, una vez que yo sé la intensidad, esto representa mi máxima ignorancia posible respecto de cuál es el estado de polarización de esta radiación. No tengo una dirección privilegiada, y si me dan la intensidad en una dirección, eso no me dice absolutamente nada acerca de la intensidad en la dirección perpendicular. O sea, si me dan el campo en una dirección, no me dice absolutamente nada acerca de el campo en la dirección contraria. O sea que eso ya es una primera utilidad de esta representación, porque automáticamente me está describiendo cuánto sé acerca de esta radiación. Si el punto que representa los parámetros de Stokes me cae en la superficie de la esfera, la tengo perfectamente determinada, es luz que está totalmente polarizada. Si me cae en el interior, en el origen, eso quiere decir que no sé absolutamente nada acerca del estado de polarización. Y si cae en el medio, bueno, si cae en el medio, según cuán cerca del origen esté o cuán cerca de la superficie esté, voy a saber más o menos acerca del estado de polarización de la radiación. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Bueno.
Además, y esto también lo vimos la vez pasada, habíamos visto que aún dentro de la esfera, cada puntito de la esfera tenía propiedades únicas, en particular los polos, el polo norte y el polo sur, representaban luz polarizada en la dirección X. El puntito en que el eje X pinchaba la esfera, eso representaba luz que estaba también linealmente polarizada, pero 45 grados respecto del eje X. Eso hacía que la amplitud de los campos en X y la amplitud de los campos en Y fuera la misma, pero con una relación de fase bien definida entre los dos, mientras que el punto en que el eje Y pinchaba la esfera, esto representaba polarización circular, o sea, nuevamente la amplitud del campo en X y la amplitud del campo en Y era la misma, pero dada la diferencia de fase, acá las dos componentes X y en Y están en fase, acá hay una diferencia de fase de pi sobre 2 entre la componente Y y la componente X. Así que hasta acá todo esto era lo que habíamos visto la vez pasada. Lo que quería agregar, y que son cosas que después vayan y agarren el libro de Oscar Martínez de Física 2, porque está todo, lo que voy a decir está todo ahí, es, por un lado, cómo sabemos que efectivamente la radiación electromagnética tiene esta propiedad de polarización, y por el otro lado, cómo podemos analizar, cómo podemos determinar experimentalmente cuál es el estado de polarización de una radiación incógnita. Bueno, esto ocurre porque existen en la naturaleza los polarizadores. O sea, un polarizador es un artefacto que solamente transmite radiación polarizada a una cierta dirección E. O sea, cuando entra un campo de radiación en que el campo eléctrico tiene una cierta amplitud compleja E, en el polarizador este campo se descompone en una componente a lo largo del E chica y una componente perpendicular, y solo se transmite la componente a lo largo del E chica. La otra o se refleja o se absorbe, pero no se transmite. Y entonces el campo a la salida necesariamente está en la dirección del E chica, y la amplitud del campo viene de hacer la descomposición ortogonal, y entonces es el E conjugado producto escalar con la amplitud del campo incidente. Un polarizador natural, o sea, un polaroid, tiene esta dirección E, es una dirección en el espacio. Pero yo puedo hacer que, me puedo fabricar un polarizador en que E es un versor complejo. Eso lo puedo hacer, por ejemplo, usando lo que se llama material birrefringente, que lo que hace es transmite las dos componentes del campo incidente, pero le agrega una diferencia de fase entre las dos componentes. Y eso es equivalente a tener un versor E complejo. Entonces, en particular, si yo hago lo que se llama una lámina de cuarto de onda, lo que quiere decir es que le agrega un factor I a la componente I del campo eléctrico incidente, y atrás de eso pongo un Polaroid con E a 45 grados respecto del eje X, yo consigo que solamente se transmita la luz que está polarizada circularmente, cuando sale del Polaroid está polarizada linealmente, pero del haz incidente solo se transmitió la parte que estaba polarizada circularmente derecha, y no se transmita lo que estaba polarizado con polarización circular izquierda. O sea que este E puede ser cualquier versor complejo. Yo lo único que le pido es que el módulo cuadrado de E sub X más el módulo cuadrado de E sub Y, eso tiene que valer 1. ¿Está bien? ¿Se acuerdan?
Tienen que haber hecho experimentos Polaroids en Labo 2, seguramente los hicieron, así que esto no debería ser algo demasiado revolucionario, ¿está bien? Bien. Entonces, la existencia de los Polaroids demuestra que la luz está polarizada, porque, por ejemplo, yo incido con luz polarizada linealmente y girando el Polaroid, yo veo que la intensidad de la radiación transmitida pasa de un máximo a cero, siguiendo una ley que se conoce como la ley de Malus, que se conoce de la noche de los tiempos. O sea que con un Polaroid yo puedo hacer un primer análisis de, de un haz de radiación incógnita, pero no puedo, con un solo Polaroid, no puedo determinar completamente el estado de polarización de un haz incógnita. Porque, por ejemplo, si yo tengo un único Polaroid que transmite luz polarizada en la dirección de E, bueno, si la luz incidente está polarizada en la dirección de E fenómeno, pasa todo. Si está polarizada a 90 grados, no pasa nada. Pero hay muchos estados de polarización que, que responden igual frente a este polarizador, porque, por ejemplo, la luz incidente podría estar polarizada a 45 grados, o podría estar polarizada circularmente, o incluso podría ser natural, y en todos estos casos, la intensidad que se transmite es la mitad de la intensidad incidente. O sea que yo con un Polaroid no puedo analizar el estado de polarización de una radiación incógnita, ¿no? Hay montones de distintos estados de polarización que responden igual frente al Polaroid. Y acá vienen los parámetros de Stokes, porque resulta que con un Polaroid no puedo, pero con tres sí. Necesito tres, porque primero uso un Polaroid que deje pasar radiación que está polarizada linealmente en la dirección de X. Y entonces la intensidad que se transmite es la intensidad incidente por este factor, 1 más S3/2. O sea que yo hago este primer experimento y automáticamente medí S3. Partiendo de la base de que medir intensidad es lo más fácil que hay. O sea, es lo más fácil que hay en óptica, medir la intensidad de una fuente. O sea, la gracia que tienen estos tres experimentos, no solo que se pueden hacer, sino que son experimentos muy fáciles. Porque una vez que hice eso, agarro, giro el mismo polador y lo giro 45 grados, y ahora estoy midiendo S1. Y después intercalo una lámina de cuarto de onda, y ahora estoy midiendo S2. O sea que con tres experimentos muy sencillos, yo puedo determinar los parámetros de Stokes. Y una vez que tengo los parámetros de Stokes, conozco completamente, ahora sí tengo completamente determinado el estado de polarización de la radiación incidente. O sea, esto es el motivo de la permanencia de los parámetros de Stokes. Son muy fáciles de medir. Y una vez que los tengo, sé todo lo que necesitaba saber acerca de la fuente, el estado de polarización de la radiación incidente. Y la nota al pie dice que, bueno, sí, con tres seguro que lo hago, pero a veces incluso me sobran los tres. Porque, por ejemplo, yo podría tener un modelo físico de la fuente, no la tengo completamente determinada, pero tengo un modelo, y entonces yo sé que mi fuente emite polarización lineal. No sé cuál, pero sé que es lineal. Y en ese caso, con los dos primeros ya estoy, porque ya sé que ese 2 vale 0. Ese 2 va a ser distinto de 0 solamente cuando tengo una componente con polarización circular. Si yo sé que la fuente está emitiendo polarización lineal, bueno, ya sé que ese 2 vale 0.
Este tercer experimento no me hace falta, y con 2 experimentos puedo determinar completamente el estado de polarización lineal de la radiación incidente. Así que esto era lo que quería agregar a lo que habíamos visto la vez pasada, que el motivo de la permanencia de los parámetros de Stokes es que son muy fácilmente accesibles. Por eso es lo primero que uno trata de medir cuando tiene este problema. Me está llegando radiación de algún lado y quiero saber cuál es su estado de polarización. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta de toda esta parte de lo que vimos el lunes y de esto? Sí, yo, disculpa. Dale. Perdí de pista quién era J. Acá I, J, K siempre son los versores de la base. O sea, I es el versor X, J es el versor Y, K es el versor Z. Siempre I, J, K siempre van a ser los versores de la base. Ah, me confundí con... Y las otras I's que no están en negrita son las Esas son las intensidades. intensidades. Pero las Ok, cosas que ok, están en negrita siempre son vectores. ok, comprendo. Listo, era eso. Gracias. Bueno. Bueno, entonces podemos empezar realmente con la clase de hoy, cuyo tema es los coeficientes de Fresnel. Auguste Fresnel, un enorme óptico francés, como ven, muy anterior a Maxwell. O sea, una cosa notable es que todo esto se hizo antes de la teoría electromagnética de la luz. Bien, bueno, el problema es cómo se comporta la radiación cuando en la interfase entre dos medios. O sea, ¿qué pasa con un haz de luz cuando incide de aire a agua? En este caso estaría al revés, porque puse el medio de incidencia, lo puse el de abajo, o sea que sale, eh, viene por el agua y se encuentra con la superficie del agua. Y lo que sabemos es que parte del haz se va a transmitir, parte del haz se va a reflejar. Y lo que queremos saber es exactamente qué parte se transmite y qué parte se refleja. Lo primero que sabemos, el hecho empírico más obvio en todo este problema, es que el color de la luz no cambia. Y eso quiere decir que la frecuencia de la luz no cambia. O sea que la frecuencia de la radiación en ambos medios va a ser la misma. Lo que sí cambia es la velocidad de la luz en los dos medios. Recuerden que la velocidad de la luz en un medio es c dividido n, donde n es la raíz cuadrada de epsilon por mu, y siempre es mayor o igual que 1, por lo cual la velocidad de la luz en un medio siempre es menor que 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la frecuencia no cambia, la velocidad de la luz sí cambia, por lo tanto el número de onda, que es 2π sobre la longitud de onda, eso es la frecuencia dividido la velocidad de propagación. La frecuencia no cambió, la velocidad de propagación sí quiere decir que la longitud de onda es distinta en los dos medios. Lo que cambia es la longitud de onda, no la frecuencia. Por otro lado, si yo tomo el vector número de onda, o sea que el módulo de K es 2π sobre la longitud de onda y la dirección y sentido es la dirección y sentido de propagación de la luz, o sea, la dirección normal a los planos de fase constante, yo veo por la continuidad de los campos al pasar de la interfase 1 a 2 que la componente
X del vector número de onda tiene que mantenerse constante. Y entonces, si o sea que estos tres vectores tienen que tener la misma componente X, eso determina que el ángulo de reflexión tiene que ser igual al ángulo de incidencia. Y por otro lado, si el módulo de este vector número de onda en el medio 2, el módulo es distinto al módulo del vector número de onda en el medio 1, porque cambió la longitud de onda, pero no cambió la componente X, entonces tiene que haber cambiado el ángulo respecto de la normal. Y eso da como resultado el segundo dato empírico más obvio acerca del problema, que es la ley de Snell, que el producto de el índice de refracción por el seno del ángulo de propagación respecto de la normal, ese producto, n por el seno de t, es igual, n2 por el seno de t, es igual a n1 por el seno de i, la ley de Snell. O sea, esos son los datos empíricos más básicos acerca de el problema y se conocen desde la noche de los tiempos. Conociendo entonces la ley de Snell y sabiendo cómo varían los módulos, bueno, yo simplemente del dibujo, o sea, yo sé que el ángulo de reflexión tiene que ser igual al ángulo de incidencia, tengo la relación entre el ángulo de transmisión y el ángulo de incidencia, bueno, entonces puedo simplemente leer del dibujo. Yo sé que todo esto, todo ocurre en un plano, ¿no? El plano determinado por la normal a la interfase y la dirección de propagación. Eso me determina un plano. Todos estos vectores solamente tienen componentes en ese plano. Y entonces simplemente del dibujo yo puedo leer cómo son las componentes de los versores número de onda para los tres versores, para los tres números de onda que están jugando, el de incidente, el de reflexión y el de transmisión. Y yo sé que los módulos de los vectores de números de onda siempre van a ser la frecuencia dividido la velocidad de propagación en el medio que corresponda. ¿Está bien? ¿Me están pudiendo seguir? La ecuación 4 sale directamente de mirar el dibujo. Es simplemente mirar el dibujo y ponerle nombres a las distintas componentes de estos tres versores. ¿Está bien? Bien. Un sí enfático ahí. Bueno, bárbaro, pero nosotros sabemos que la luz es radiación electromagnética y que acá están vibrando campos eléctricos y magnéticos, porque, ojo, todo lo que dije hasta ahora podría haber sido acerca de la refracción de una onda de sonido al pasar de un medio a otro. No usé ninguna propiedad de una onda electromagnética, pero nosotros sabemos que la luz es radiación electromagnética. Y entonces, bueno, ¿qué está pasando con el campo magnético y con el campo eléctrico? Bueno, lo primero que hacemos es usar notación compleja. O sea, vamos a escribir todos los campos. Fíjense que tenemos tres ondas, ¿no? Tenemos la incidente, la reflejada y la transmitida. Entonces, para cada una de estas tres ondas vamos a escribir los campos como una amplitud compleja
por un factor de fase que es E a la menos E a la I por K escalada de X menos omega T. Entonces, estas amplitudes complejas están relacionadas por la ley de Faraday, y la ley de Faraday me dice entonces que la amplitud compleja del campo magnético es el índice de refracción por el producto vectorial de el versor número de onda por el campo eléctrico. O sea que directamente ya sé que la relación entre el módulo de B y el módulo de E es el índice de refracción, y que, bueno, yo ya sabía que E tenía que ser ortogonal al K sombreado. Ahora sé que K sombreado, E y B forman una terna derecha, o sea que E y B siempre van a vivir en el plano perpendicular al número de onda. Esto es simplemente atacar, esto vale para cualquier onda plana electromagnética, y para hacer la vida más simple, nosotros vamos a considerar solamente el caso de radiación polarizada linealmente. Ya habíamos visto la vez pasada que con radiación polarizada linealmente en dos direcciones perpendiculares yo puedo reconstruir cualquier haz de radiación, y por lo tanto, para resolver el problema de la reflexión y transmisión en la interfaz entre dos medios, con estudiar este caso me resulta suficiente. O sea, el caso de radiación, la radiación incidente está polarizada linealmente. Entonces, el objetivo es determinar los coeficientes de Fresnel, que lo que hacen es determinar las amplitudes de los campos transmitidos y reflejados respecto de las amplitudes del campo incidente. Va a aparecer el coeficiente de transmisión y el coeficiente de reflexión, y entonces la notación es que a la izquierda está el medio sobre el cual estoy incidiendo, y a la derecha el medio del cual estoy viniendo. O sea que T21 quiere decir que yo incido desde el medio 1 sobre el medio 2, y en este caso esto es la transmisión, y si no, yo incido desde el medio 1 en la interfase sobre la interfase con el medio 2, y ahí me reflejo y vuelvo al medio 1, y eso me da el coeficiente de reflexión. O sea que el objetivo es determinar estos coeficientes T y R, pero el problema es que, bueno, yo sé que el campo eléctrico tiene que ser ortogonal al número de ondas, pero eso todavía me deja todo un plano. Y en ese plano yo voy a tener, yo sé que estoy asumiendo que mi onda incidente está polarizada linealmente, pero eso todavía me deja la posibilidad de elegir dos direcciones independientes en ese plano. O sea que lo que voy a ver es que estos coeficientes van a depender de la polarización de la luz incidente, o sea, van a depender de la relación entre la dirección en la que está oscilando el campo eléctrico y el plano de incidencia, o sea, el plano determinado por el número de onda y la normal a la interfaz. O sea que en realidad voy a tener dos juegos de coeficientes de Fresnel correspondiendo a los dos estados de polarización linealmente independientes que yo puedo tener una vez que elegí el número de onda. También voy a tener dos coeficientes de transmisión y voy a tener dos coeficientes de reflexión. O sea, ¿se entiende por qué? ¿Está claro por qué tengo que tener dos y dos?
No estoy seguro. ¿Es porque voy a poder escribir cualquier polarización como la combinación de dos polarizaciones lineales? Claro, Ok. perfecto, sí, sí, está bien, es exactamente eso. Y ocurre que conviene esas dos direcciones, como yo tengo un plano privilegiado, que es el plano de incidencia, conviene elegir esas dos direcciones ortogonales como una que sea normal al plano de incidencia y por lo tanto automáticamente va a ser normal al número de onda, o sea, perfectamente admisible, y la otra, elegirla como la única dirección que está comprendida en el plano de incidencia y sin embargo es normal al vector número de onda. O sea, yo podría haber elegido dos cualesquiera, la única condición era que fueran ortogonales a K sub i, pero como tengo un plano privilegiado, porque además de K incidente tengo la normal a la interfase, es razonable elegir una dirección en la que es perpendicular a los dos. Y la otra dirección es perpendicular al número de onda, pero no es perpendicular a la normal, al plano, a la interfase. O sea que voy a tener lo que se llama polarización horizontal, porque el campo eléctrico es horizontal. En el dibujo el campo eléctrico se está metiendo en la pantalla. Y voy a tener la polarización vertical porque el campo eléctrico tiene una componente vertical. También tiene una componente horizontal, pero en este caso, en el caso de polarización horizontal, el campo eléctrico no tiene componente Z. O sea, fíjense, los ejes que estoy usando es X, es en el plano de incidencia sobre la interfase, y se mete en la pantalla, o sea, y también está en la interfase, pero se está metiendo en la pantalla. Z está en la dirección normal, apuntando del medio 1 hacia el medio 2. O sea, siempre voy a usar este sistema de coordenadas. Entonces, en polarización horizontal, el campo eléctrico no tiene componente Z. Y en polarización vertical, el campo eléctrico no tiene componente I. O sea, eso es lo que hace que elegir, yo tengo que elegir dos, bueno, la experiencia demuestra que elegir estas dos es particularmente cómodo. Y entonces voy a tener un juego de coeficientes de Fresnel para polarización horizontal y otro juego de coeficientes de Fresnel para polarización vertical. Una vez que elegí el campo eléctrico, el campo magnético lo saco de la ley de Faraday. Entonces, en polarización vertical, en polarización horizontal, el campo eléctrico no tiene componente Z y el campo magnético no tiene componente I. En polarización vertical, el campo eléctrico no tiene componente I y el campo magnético no tiene componente Z. Esa es la división del trabajo entre los dos tipos de polarización. Bueno, el dibujo es bastante autoexplicativo. Simplemente miro el dibujo y determino cómo son las componentes de los campos en cada caso. O sea, en polarización horizontal, el campo eléctrico está puramente en la dirección J y el campo magnético simplemente lo determino en cada caso. Hago el producto vectorial de estos vectores por los versores K, que yo ya los tenía determinados. O sea, simplemente hacer el producto vectorial de cada uno de estos por cada uno de estos campos, y eso me determina quiénes son los campos magnéticos
en cada uno de los tres haces, el incidente, el reflejado y el transmitido. O sea que acá no hay absolutamente ningún misterio. Lo que yo todavía quiero saber es cuál es la relación entre este E sub R y E sub T respecto de el E sub I. Y ahí es donde ahí es donde entra el electromagnetismo. O sea, yo tengo que ver cuáles son las condiciones de contorno que me determinan la teoría de Maxwell. Si yo estoy en el caso hay de vidrio, donde no hay corrientes ni cargas libres en la interfase, las relaciones de macheo son siempre las mismas. Las componentes normales de B y de D tienen que ser continuas, pero ojo que el épsilon está cambiando a cada medio, o sea que si las componentes normales de D de dedo, son continuas, eso quiere decir que va a haber una discontinuidad en las componentes de E, que uno lo interpreta como la existencia de una densidad superficial de carga inducida. Y por otro lado, las componentes tangenciales de E y de H, esas también van a ser continuas. En general, bueno, no puede cambiar, pero la experiencia es que con medios transparentes, hay de vidrio, está muy cerca de uno y cambia muy poquito, o sea que en realidad lo que realmente importa es el salto en la constante dieléctrica y por lo tanto la discontinuidad en la componente normal de E. Bueno, una vez que uno hizo eso, obviamente fíjense que tendríamos 4 condiciones de contorno, pero en realidad solamente tenemos 3 incógnitas. Lo que pasa es que estas condiciones de contorno no son realmente independientes entre sí. Finalmente, yo usando estas 4 condiciones de contorno de alguna manera inteligente, yo puedo determinar una cantidad suficiente de ecuaciones como para resolver mi problema. En las ecuaciones aparecen siempre estas cosas bar teta 1 y 2, que es simplemente un nombre para estas combinaciones, es simplemente para no escribir esto todo el tiempo. Me queda un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, que son la intensidad del campo eléctrico transmitido y la intensidad del campo eléctrico reflejado en función de la amplitud del campo eléctrico incidente. En realidad son las amplitudes, gracias. La amplitud del campo eléctrico transmitido, la amplitud del campo eléctrico reflejado en función del campo eléctrico incidente. Resuelvo el sistema y encuentro los coeficientes de Fresnel, o sea, el campo en polarización horizontal. El E transmitido es el TH por el E incidente, el E reflejado es el RH por el E incidente, y estos coeficientes tienen esta forma, que en principio no quiere decir absolutamente nada en particular, es el resultado de resolver un sistema de 2 por 2, eta 1 y eta 2, entonces les recuerdo, están definidos acá, debajo de la ecuación 11. En realidad es bar teta 1 y bar teta 2. Todo esto era para el caso de polarización horizontal. El caso de polarización vertical, la lógica del problema es exactamente la misma. Empezamos escribiendo las componentes de los campos, esto lo leemos del dibujo, aplicamos las condiciones de contorno, siempre, ¿no? La continuidad de las componentes normales de B y de D, la continuidad de las componentes tangenciales de E y de H, descarto las condiciones de contorno que no son linealmente independientes, finalmente llego a un sistema de 2 ecuaciones que nuevamente me determinan la amplitud del campo reflejado y el campo transmitido en función
del campo incidente, conozco, escribo esta en función de los módulos y los ángulos, resuelvo el sistema y nuevamente encuentro los coeficientes de Fresnel, pero ahora para la polarización vertical, donde además de los bar theta 1 y 2, me aparece este nuevo coeficiente alfa, que básicamente es el coeficiente del índice de refracción del medio 2, cocientado por el índice de refracción del medio 1. Así que esto resuelve el problema, y aunque no lo puedan creer, es un problema extremadamente importante. O sea, uno se encuentra con los coeficientes de Fresnel en una serie de contextos por los cuales obviamente uno no se los aprende de memoria, uno sabe dónde encontrarlos, pero es importante saber que existen. Bueno, está bien. Resolver el problema, la solución es esa, punto. Pero uno quiere ver si, pues quiere jugar un poco con la solución, ver si la solución que encontró tiene sentido. Y hay una serie de propiedades que uno espera que la solución tenga. Por ejemplo, uno espera que la energía se conserve, o sea, que el flujo del vector de Poynting del medio 1 se continúe en el flujo del vector de Poynting del medio 2, porque no estamos considerando la posibilidad de absorción. Estos no son medios conductores, no están disipando calor Joule. Podría, básicamente, la generalización a un medio conductor es trivial. Ahora epsilon 1 y epsilon 2 van a ser números complejos. La cuenta es exactamente igual, pero van a aparecer en el número de onda, van a aparecer componentes complejas que lo que van a determinar es la amortiguación por disipación. Pero eso no es lo que estamos haciendo acá. Acá epsilon 1 y epsilon 2 son números reales. Podrían ser función de la frecuencia. Bueno, precisamente por eso existen los prismas, porque el índice de refracción es función de la frecuencia. Pero como acá yo estoy trabajando siempre a una frecuencia dada, eso no es un problema. O sea, epsilon 1 y epsilon 2 quieren decir el epsilon 1 y el epsilon 2 que corresponden a la frecuencia de luz incidente. Punto. No hay ningún problema con que ello tenga dispersión, con que ello tenga la variación de índice de refracción respecto de la frecuencia. El problema de la dispersión va a aparecer si yo me pregunto no qué está pasando con una única onda plana, sino qué está pasando con un paquete de ondas que contiene componentes de distintas frecuencias. En ese caso, precisamente, las distintas componentes se van a propagar igual y el paquete se va a deformar. ¿Cómo exactamente? Y bueno, eso dependerá de cómo el índice de refracción depende de la frecuencia. Pero ese no es el problema que yo me estoy planteando. Estamos planteando el caso que yo tengo una única onda incidente, que es una onda plana monocromática, una frecuencia bien definida. Entonces, volviendo, bárbaro, tenemos la solución del problema, tenemos la ecuación 17, tenemos la ecuación 12, bueno, pero querría tener un poquito más de intuición acerca de qué es lo que esto quiere decir, comprobando cosas que uno espera que sean ciertas, como por ejemplo que la energía se conserva. Entonces lo que les voy a proponer es que hagamos el recreo y el resto de la clase va a estar dedicado a jugar con estos coeficientes de Fresnel y tratar de ver si podemos averiguar. Creo que decir que
desarrollar intuición acerca de los coeficientes de frenar sería demasiado ambicioso, pero por lo menos empezar a entender qué es lo que estos coeficientes están tratando de decirnos. ¿Les parece bien? ¿Paramos acá? ¿Se haga una pregunta? Bien. Bueno, entonces... Bueno, entonces, habíamos quedado que una propiedad que esperábamos que la solución tenga era que sea consistente con la conservación de la energía. O sea que el flujo del vector de Poynting, el flujo neto, fuera el mismo en los dos medios. En el medio 2 solamente tenemos el flujo de la onda transmitida, pero en el medio 1 tenemos que tener en cuenta que el flujo neto es el flujo de la onda incidente menos el de la onda reflejada, y por lo tanto finalmente vamos a llegar a este tipo de relación, donde además tenemos que tener en cuenta que lo que nos interesa no es todo el vector de Poynting, sino solamente la componente z del vector de Poynting, y que estos coeficientes, aparece este coeficiente raíz de epsilon mu, que es distinto en cada uno de los medios. Y entonces, finalmente llegamos a la ecuación 20. Es la manera de escribir la conservación de la energía en este lenguaje. Y esto tiene que valer tanto para polarización horizontal como para polarización vertical. Y efectivamente, uno reemplaza la solución que habíamos encontrado y ve que efectivamente se cumple. O sea que la solución que habíamos encontrado es consistente con el principio de conservación de la energía. Una propiedad quizás un poco menos obvia es que las ecuaciones de Maxwell son invariantes frente a la inversión de la flecha del tiempo. Entonces, si yo agarro mi dibujito original y cambio la dirección de propagación de cada una de las tres ondas involucradas, eso también tiene que ser una solución de las ecuaciones de Maxwell. O sea, en este caso yo estoy incidiendo simultáneamente desde el medio 2 y desde el medio 1. Y el resultado es que tengo una onda que se propaga en el medio 1. Y entonces me doy cuenta que está faltando algo acá, ¿no? Que esta onda que venía incidiendo desde el medio 2 no se reflejó. Y la onda que venía incidiendo desde el medio 1 no se transmitió. Bueno, en realidad sí. En realidad hay una onda reflejada de la onda que venía del medio 2, hay una onda transmitida de la onda que venía del medio 1, pero ocurre que esas dos ondas han interferido destructivamente y por eso no tengo radiación propagándose de vuelta en el interior, hacia el interior del medio 2. Mientras que en el medio 1, la onda transmitida del medio 2 hacia el medio 1 y la onda reflejada nuevamente del medio 1 hacia el medio 1, esas interfieren constructivamente y entre las dos reconstruyen lo que en el dibujo original era la onda incidente que ahora se está propagando en la dirección contraria. O sea, esta condición, aunque yo tengo una interferencia destructiva total entre la onda reflejada y la onda transmitida
pero una interferencia constructiva entre la onda reflejada del 1 y la transmitida del 2 al 1, tiene que ser también solución de las ecuaciones de Maxwell. O sea, si yo simplemente invierto los índices en la fórmula, en las fórmulas que tengo que ver que cuando calculo los campos para estas dos ondas incidentes, la que viene del medio 1 y la que viene del medio 2, la onda reflejada en el 2 se cancela perfectamente con la onda transmitida del 1, y las otras, mientras que la onda reflejada del 1 más la onda transmitida del 2 al 1, eso reconstruye la onda incidente original. ¿Está bien? ¿Se entendió el dibujo? Esta es una condición menos trivial que la otra. Y todo viene de la invariancia de la ecuación de Maxwell frente a la inversión en la flecha del tiempo. ¿Está bien? Bueno. Bueno. Entonces, se tiene que dar estas dos condiciones. Esta es la condición de interferencia. Fíjense que esto viene de invertir las flechitas del dibujo original. O sea que la amplitud de esta onda incidente no es cualquiera, es la misma amplitud que tenía la onda transmitida en el dibujo original, que era T por la incidente. Y a su vez, eso se tiene que reflejar. Entonces, el primer factor acá es que la amplitud de la onda que incide desde el medio 2 es T por la E incidente, que voy a tomar igual a 1, y a eso a su vez lo tengo que reflejar viniendo del medio 2 a la interfase con el medio 1. Y eso tiene que interferir destructivamente con una onda cuya amplitud era R de la incidente, que a su vez tengo que transmitir. Por eso me queda un producto de dos coeficientes de Fresnel. Y hago la cuenta, fíjense que el T21 es el mismo, porque siempre es un índice de transmisión de T de la transmisión desde el índice 1 del medio 1 hasta el medio 2, y por lo tanto la condición es que los coeficientes de reflexión, ya sea que yo venga del 1 o que venga del 2, los coeficientes de reflexión son iguales a menos de una fase. Lo único que me cambia es el signo. O sea que los cocientes, las intensidades reflejadas van a ser las mismas, no importa que yo esté viniendo del medio 1 o del medio 2, la intensidad reflejada, el cuadrado de este R va a ser el mismo. Esa es la primera consecuencia. Y efectivamente, uno vuelve a las fórmulas y ve que efectivamente es cierto, ya tanto en polarización horizontal como en polarización vertical, si yo simplemente intercambio 1 y 2 en todos lados, lo único que hago es cambiar el signo del coeficiente de reflexión. O sea que, al menos para los coeficientes de reflexión, una de las dos condiciones que teníamos se satisface. Y la otra condición era que la transmitida del 2 al 1 y la reflejada en el 1 reconstruyeran la incidente del problema original. Y eso entonces me da esta condición. En un caso estoy reflejando dos veces, porque estoy incidiendo con una onda cuya amplitud ya era R, y a esa onda la estoy volviendo a reflejar. Y en el otro caso estoy incidiendo con una onda cuya amplitud ya era T, y a esa la estoy volviendo a transmitir. Entonces tengo dos R's y tengo dos T's. Y estas dos ondas se tienen que sumar
y tengo que recuperar a la onda incidente que arbitrariamente la tomé con amplitud 1. Y de vuelta, usando esto y usando que yo ya tenía una condición que me daba el 1 menos r cuadrado, que es la condición de la conservación de la energía. Yo ya sé cuánto vale 1 menos r cuadrado. De nuevo, ahora deduzco de esto una condición sobre los coeficientes de transmisión. O sea, hay una relación que no es completamente trivial entre cuando el coeficiente de transmisión, cuando yo vengo del 2 hacia el 1, o cuando vengo del 1 hacia el 2. Y aparecen estos coeficientes Barteta que, se acuerdan, involucraban, además de la constante dieléctrica y el mu, involucraban también los cosenos de los ángulos de incidencia y de transmisión. O sea que la relación con los coeficientes de transmisión es un poquito más complicada que con los coeficientes de reflexión, pero sigue siendo cierto que la invariancia de las ecuaciones de Maxwell frente a la inversión de la flecha del tiempo me determina unívocamente el coeficiente de transmisión yendo de 2 hacia 1, si yo ya conozco el coeficiente de transmisión yendo del 1 hacia el 2. Y nuevamente vuelvo a las fórmulas que ya había encontrado y veo que efectivamente usando esas fórmulas esta condición se satisface. O sea que los coeficientes de Fresnel que habíamos encontrado son completamente consistentes con la invariancia de la teoría de Maxwell frente a la inversión de la flecha del tiempo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta acerca de todo esto? Está muy callado. Bien. Bueno. Otras propiedades. La existencia del ángulo de Brewster, o sea, en condiciones de polarización vertical, o sea, cuando el campo eléctrico está comprendido también en el plano de incidencia, se observa que para un cierto ángulo no hay onda reflejada, o sea que el coeficiente de reflexión se puede anular para un cierto valor del ángulo de incidencia. Bueno, uno hace la cuenta y ocurre que ese ángulo es justo la situación en el que el ángulo que forma la onda transmitida con lo que hubiera sido la onda reflejada es de 90 grados. O sea, cuando la onda reflejada hubiera debido ser perpendicular a la onda transmitida, en condiciones de polarización vertical, no hay onda reflejada. Y eso está bueno porque es una de las formas de generar luz polarizada, porque entonces la parte de la onda que está con polarización vertical no se refleja, pero la que tiene polarización horizontal sí. Entonces yo sé que en el ángulo de Brewster, que es este ángulo especial, la onda reflejada es 100% polarización horizontal. Y bueno, es cuestión de hacer la cuenta. Entonces tenemos todo, podemos verificar que efectivamente existe una situación en la que el coeficiente de reflexión se anula y resulta que el ángulo para el cual esto ocurre, que la tangente del ángulo de incidencia, es esencialmente el cociente de los índices de refracción, porque ya sabemos que los mu están muy cerca de 1. Y efectivamente después uno va a la ley de Snell y verifica que cuando la tangente de I vale eso, efectivamente este ángulo que está acá marcado es un ángulo de 90 grados.
O sea que vale la regla empírica de que la ausencia de la onda reflejada en transmisión vertical corresponde al caso en que la onda reflejada hubiera sido perpendicular a la onda transmitida. Y después, ondas evanescentes. Porque fíjense cómo es la situación. Yo tengo un K sub X dado, que el K sub X es el mismo en los dos medios por la continuidad de los campos en la interfase. Si yo tengo una cierta dirección, dos puntos a una cierta distancia en la interfase que están vibrando juntos en el medio 1, también tienen que estar vibrando juntos en el medio 2. ¿No? Si no, la onda se rompería, eso no pasa. Esencialmente es el mismo motivo por el cual uno está convencido que la frecuencia tiene que ser la misma en el medio 1 y en el medio 2. Eso simplemente por continuidad. O sea que el K sub X es el mismo en los dos medios. Pero el módulo de K no. El módulo de K en el medio 2 es distinto que el módulo de K en el medio 1 porque cambió la velocidad de propagación. Pero el módulo de K tiene que ser más grande que K sub X. Entonces, ¿qué pasa si cuando estoy cambiando el módulo de K, lo cambio tanto que me queda algo que el módulo de K hubiera sido más chico que K sub X? Bueno, obviamente eso no puede pasar. O sea, en ese caso yo no tendría transmisión de la onda en el medio 2. Bueno, pero las ecuaciones del Maxwell me dicen que hay cierta componente de los campos que tienen que ser continuas. Entonces la onda no puede simplemente desaparecer en la interfase. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es un poco, en algún sentido, es parecido a lo que habíamos visto de cuando yo incidía con un campo variable sobre un conductor, que el campo penetraba en el conductor, pero era amortiguado exponencialmente, quedaba atrapado en una pequeña banda alrededor de la interfase. Y acá va a pasar algo parecido, o sea, el campo penetra en este medio donde le daría que el módulo de K es más chico que una de las componentes de K. Se da cuenta que se metió con una posición imposible, insostenible, y se vuelve de otro medio. Con lo cual da como resultado que el campo penetra en el medio en el que no se puede transmitir. Ahí tiene una supresión exponencial y por lo tanto penetra pero no se transmite. Matemáticamente lo que ocurre es que, bueno, K cuadrado es igual a K sub X cuadrado más K sub Z cuadrado. O sea, por definición, el módulo número de onda, el vector número de onda está en el plano de incidencia. Entonces, por cómo elegí los ejes, nunca tiene componente I. K cuadrado es K sub X cuadrado más K sub Z cuadrado. Si K cuadrado es menor que K sub X al cuadrado, eso quiere decir que K sub Z cuadrado es negativo. Entonces ahora va a quedar que K cuadrado es K sub X al cuadrado menos el módulo de K sub Z al cuadrado. O sea que K sub Z es imaginario. Y entonces efectivamente el factor E a la I por K sub Z por Z se convierte en E a la menos el módulo de K sub Z por Z, y eso me da mi modulación exponencial, mi supresión exponencial, que indica que
el modo no se puede transmitir en el medio 2. O sea que lo que ocurre cuando yo tengo una situación en el que el módulo de K en el medio 2 es tanto más chico que el módulo de K en el medio 1, eso obviamente requiere que la velocidad de propagación en el medio 2 sea más grande que la velocidad de propagación en el medio 1. O sea, esto puede ocurrir cuando yo estoy incidiendo desde agua a aire, pero no cuando estoy incidiendo de aire a agua. Y el seno de tita, el seno del ángulo de incidencia, tiene que ser lo suficientemente grande como para que el K sub X me quede más grande que el módulo de K en el medio 2. Entonces, en estas condiciones en que la onda no se podría transmitir en el medio 2, tengo lo que se llama una onda evanescente, una onda que en vez de ir como E a la I, cae Z, va como E a la menos un coeficiente necesariamente positivo por Z. ¿Está bien? ¿Se entendió el concepto de onda evanescente? A ver, ¿alguien que me conteste? Sí, dale. Bueno. Bueno, desde el punto de vista de la conservación de la energía, bueno, esta no es un fenómeno electromagnético, es un fenómeno ondulatorio. Cualquier ecuación de ondas, podría plantear una ecuación de ondas escalar, tendría exactamente el mismo fenómeno. Desde el punto de vista de la conservación de la energía, yo había dicho, bueno, el flujo del vector de Poynting tiene que ser el mismo en los dos medios, pero si la onda no se está transmitiendo en el medio 2, ahí el flujo del vector de Poynting vale cero. Entonces quiere decir que toda la energía se tiene que reflejar. Y acá está hecha la cuentita para un caso de una onda puramente escalar. Cambia un poco la forma del flujo de energía. La densidad de energía viene siempre de pensar a la onda como un conjunto de osciladores armónicos, ¿no? Cada modo como un oscilador armónico, y entonces uno determina la densidad de energía, la saca de física 1. Una vez que uno tiene la densidad de energía, se arma una ecuación de continuidad para la densidad de energía y de ahí lee lo que vale el flujo de energía. Entonces, en vez de darle E por H, bueno, para la onda escalar le da esto. Listo. Esto es lo que sería el vector de Poynting para una onda escalar. Y se ve que si psi fuera una función real, bueno, la diferencia me da idénticamente cero, ¿no? Pues me quedaría psi gradiente de psi menos psi gradiente de psi. O sea, para que S no sea idénticamente cero, es esencial que psi sea complejo. O sea, es esencial que psi sea e a la i algo y no e a la menos algo. O sea que efectivamente no hay una contradicción entre la existencia de eh, ondas evanescentes y la conservación de la energía. Ocurre que la onda evanescente no transporta energía. Toda la energía incidente se refleja. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta?
Bien, perfecto, de los i al final. Porque ocurre algo que en algún sentido es curioso. Lo que yo necesito es que la función psi sea compleja. No necesito necesariamente que sea e a la i algo. Yo me puedo armar, o sea, con una solución real no puedo transmitir energía. Eso es cierto. Con una solución real no puedo transmitir energía. Pero con dos soluciones reales, sí. Lo que yo necesito es que haya una diferencia de fase. O sea, una solución que sea la superposición de dos soluciones reales con coeficientes complejos. Y entonces esa solución es compleja, y entonces podría ser que esa solución me transmitiera energía. Y donde veo que efectivamente eso tiene que ocurrir, es cuando considero esta situación. O sea, el medio 2 es un medio en el que para este ángulo de incidencia, o sea, yo dibujé solamente las componentes verticales, pero imagínense que acá yo tengo un ángulo de incidencia no trivial, que hace que para ese ángulo de incidencia y para esa relación entre la velocidad de la radiación en el medio 2 y en los medios 1 y 3, que para hacer la vida todavía más fácil los tomé como iguales. O sea, imagínense una lámina de vidrio, una lámina de caras paralelas entre el aire. O sea, que arriba y abajo del vidrio tengo aire. Entonces, en el medio 2 esta onda no se podría transmitir, pero el medio 2 tiene espesor finito. La diferencia de la situación original en el que simplemente yo tenía una interfase y desde la interfase para arriba era todo medio 2, ahora considero una situación en la que el medio en que la transmisión es imposible tiene un espesor finito. Y en ese caso, yo veo que efectivamente me aparece una onda en el medio 3. Bueno, eso lo sabemos de la lámina de caras paralelas. De hecho, el vector K en el medio 3 es exactamente el mismo que estaba en el medio 1, porque la refracción en la interfase de abajo se compensa con la refracción en la interfase de arriba, y la luz sale arriba, sale paralela a cómo venía en el medio 1, un poquito desplazada, pero paralela. O sea que en este caso hay energía en el medio 3. Y esa energía tiene que salir de algún lado. O sea, en este caso no puede haber una reflexión total en el medio 1. La energía incidente no es exactamente igual a la energía reflejada. Hay un balance neto de energía que se propaga al medio 3. Y esa energía solamente se pudo propagar a través del medio 2. O sea que esta es una situación en la que C y D serían soluciones reales. Si yo calculo el vector de Poynting para C y calculo el vector de Poynting para D, me da 0, pero el vector de Poynting de la superposición, porque los coeficientes de la superposición son complejos, el vector de Poynting de la superposición, ese no vale 0. O sea que yo no puedo transmitir energía con una onda evanescente, pero puedo transmitir energía con dos ondas evanescentes. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, más o menos. Bueno, porque lo que queda es hacer la cuenta, o sea, la cuenta está hecha no para el caso electromagnético, que está todo este problema de que hay que lidiar con la polarización, sino para el caso escalar, en donde las condiciones de contorno son que esta amplitud psi y la derivada z de psi tienen que ser continuas en la interfase, en las dos interfaces,
Y entonces, esencialmente es la misma cuenta que habíamos hecho para los coeficientes de Fresnel. Uno asume una onda incidente, asume una onda transmitida, o sea, la onda incidente va a tener incidente y reflejada, hay una onda transmitida, pero fíjense que en el caso en que yo incidía de 1 a 2 y después era 2 para siempre, en ese caso yo no hubiera escrito esta componente D, porque hubiera puesto la condición de contorno de que no tenía sentido que la onda tuviera amplitud infinita en el infinito. Se hubiera puesto como condición de contorno que D tenía que valer 0. Pero ahora no tengo por qué imponer esa condición de contorno, porque la región 2 tiene un ancho finito. O sea que esta exponencial obviamente crece a medida que me alejo de la interfase, pero no va a diverger. Va a llegar hasta E a la capa por el ancho de la lámina del vidrio. No va a ser más que eso. Entonces, retengo las dos exponenciales en el medio 2 y en el medio 3 solamente tengo onda transmitida, no estoy incidiendo desde arriba, y como para simplificar la vida elegí que el medio 3 y el medio 1 fueran el mismo, este K en la onda transmitida es lo mismo que el K en la onda incidente. Mientras que la relación entre K y kappa está determinada por el hecho de que la frecuencia de la radiación es la misma en los tres medios, o sea, ni siquiera en esta situación uno se plantea la posibilidad de que la frecuencia varíe, pero la velocidad de la luz es, la velocidad de la radiación, porque esto en realidad es más sonido que luz, es más grande en el medio 1 que en el medio, perdón, más grande en el vidrio, en el medio 2, que en los medios 1 y 3. Acuérdense que C1 es la velocidad en el vidrio y C es la velocidad en el aire. Entonces se da esta situación, como C es más chico que C1, omega sobre C es más grande que omega sobre C1. Y entonces se da esta situación en que caso x al cuadrado podría ser más grande que omega sobre C1, pero todavía más chico que omega sobre C. O sea, como C1 es más grande que C, omega sobre C1 es más grande que omega sobre C, y entonces hay un rango de valores de K sub X que ya son más grandes que omega sobre C1, y por lo tanto este coeficiente kappa es real, pero todavía son más chicos que omega sobre C, y por lo tanto este coeficiente K también es real. Este es el K de E a la i kx, este es el kappa de E a la menos kappa por Z. Existe un rango de valores de K sub X en el que ambos pueden ser reales simultáneamente. Lo que está dibujado acá es el cociente entre kappa y K. Cuando llego a omega sobre C, kappa vale algo y K vale 0, y por lo tanto el cociente diverge. En omega sobre C1, K vale algo, kappa vale 0, y por lo tanto el cociente vale 0. Bueno, planteo las condiciones de contorno, que como les decía, es la continuidad de psi y de la derivada normal en cada una de las dos interfaces. Elegí z igual a 0 en la interfase de abajo, z igual a d en la interfase de arriba. Bueno, es un sistema de 4 ecuaciones. Yo asumo que A está dado, resuelvo para las otras cuatro constantes, y finalmente me queda una fórmula complicada, pero en el caso en que kappa d es mucho más grande que 1, o sea, donde tengo
entre que voy de la interfase de abajo a la interfase de arriba, paso por muchas vidas medias de esta exponencial. En ese caso, la solución se simplifica y esencialmente es esto más términos que son del orden de a la menos 2 capa d, que por lo tanto son extremadamente chiquitos. Bueno, extremadamente chiquito. Bueno, sí, E a la menos capa d también es extremadamente chiquito, porque capa d es mayor que 1. Pero ser extremadamente chiquito no es lo mismo que ser matemáticamente igual a 0. O sea que vemos que comprobamos a partir de las condiciones de contorno que efectivamente, lo que ya sabíamos, cuando yo tengo una lámina de caras paralelas, tengo transmisión. Aún en esta situación en la que dentro del vidrio solo puedo tener ondas evanescentes. Y efectivamente verifico que hay un flujo de energía, pero el flujo de energía es cuadrático y por lo tanto está suprimido. Esto es el flujo de energía en la región 3, es el flujo de energía arriba del vidrio. Y bueno, sí, claro, respecto del flujo de energía original, que es lo que está entre paréntesis, está fuertemente suprimido por el factor exponencial. Pero, bueno, eso determina que efectivamente la inmensa mayoría de la energía incidente se refleja nuevamente hacia abajo. Y lo que veo es que la relación entre la amplitud de la onda reflejada y la amplitud de la onda incidente en el medio 1 es simplemente un cambio de fase a menos de factores que son del orden de la menos 2 capa D, que es muy chiquito porque capa por D es mucho más grande que 1. Y este desfasaje entonces está determinado por el valor del coeficiente de reflexión entre el medio 1 y el medio 2. ¿Está bien? ¿Se entendió todo esto? Esto fue simplemente verificar a partir de las fórmulas que realmente hay energía en el medio 3. Y esa energía se tiene que haber transmitido a través del medio 2, ya sea fueran ondas evanescentes o... ¿Está bien? ¿Llegamos todos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. Porque, fíjense, cuando yo mido cómo es la dependencia con el tiempo, fíjense lo que está pasando. O sea, la onda incidente va como era la menos i omega t. La onda reflejada va como era la menos i omega t, pero aparece también este desfasaje. Bueno, delta lo puedo escribir como omega por algo, omega por t sub 0. Y por lo tanto, lo que ocurre es como si la onda reflejada estuviera retrasada, claro, sí, estuviera retrasada respecto de la onda incidente. O sea que en algún sentido es como que la, la onda viene por el medio 1, penetra en el medio 2, se da cuenta que en el medio 2 no la quieren y se vuelve al medio 1, pero tarda un tiempo, ¿no? Está un tiempito en el medio 2 diciendo, a ver, ¿qué hago? ¿Me transmito o me vuelvo? No, mejor me vuelvo. Pero hay un tiempito ahí. Y ese tiempito es este tiempo de subcero, que queda determinado por el desfasaje, esta relación de fase entre la onda reflejada y la onda incidente. O sea que es que como que
la reflexión no es algo instantáneo, le lleva un tiempo a la energía decidir que no, transmitirse acá es demasiado difícil, mejor pego la vuelta para el medio. Y con eso, por una vez, la primera vez en lo que va del curso, terminamos temprano, terminamos a tiempo. Así que, ¿alguna pregunta sobre estas últimas dos clases? Y si no, los dejo con Paula. ¿Qué me dicen? ¿Está? Bueno, ¿qué me dices? ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre todo esto? No, no, no tengo, la verdad. Digamos, tendría que quizás verlo mejor. Está. Bien. No los veo ni a Paula ni a Emilio en la lista de participantes. No, eso para no cortar la conexión, pero la verdad es que me llama la atención. Hola Esteban, soy Ah, Eugenia. ¿cómo? Sí, Eugenia, una de las ayudantes de segunda, Ah, sí. bueno, te paso el host a vos entonces. Sí, más o menos yo se los paso a Paula o a Emilio cuando lleguen. Bueno, ¿está? Sí, ya está. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces nosotros nos estamos acercando ya al tema de relatividad. Me parece que ya la semana que viene toca, ya empezamos con relatividad. Así que va a ser un cambio brusco de tema. Y después viene el tema gordo, que son todos los problemas asociados con radiación y con dispersión de la luz, scattering de Rayleigh y scattering de Thomson. Así que buen fin de semana y nos vemos el... Bueno, el lunes habían amagado con levantar el feriado, pero yo después no escuché más nada, o sea que el lunes 24 no tendríamos clase, nos veríamos directamente el miércoles 26. Así que buen fin de semana largo y nos vemos.